compartir pantalla para que tengo una pequeña presentación. Dado que la idea es que esto sea más formato taller, pues quizá estaría padre que si tienen cualquier duda, ¿no? Pues luego me la hagan, ¿no? Y así lo tratamos de hacer lo más dialógico posible que nos preste esta tecnología. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Ven bien lo que les voy a dar? Sí, perfecto. Muchas gracias, Sí. Sonia. Bueno, entonces, voy a empiezo con esta foto, que es una foto que me gusta mucho, ¿no? Porque creo que es muy metafórica, ¿no? Como de alguna manera la ansiedad podría representarse así, ¿no? Como de pronto una brecha en tu camino, ¿no? Algo que además es como un atractor, ¿no? Que te angustia, que te da una sensación molesta. Y también me gusta mucho esta foto porque muestra el cuerpo, ¿no? Porque de alguna manera aquello que también es parte de esta brecha, pues es también esa sensación corporal, ¿no? De que de pronto te puedes caer en un precipicio, ¿no? Que de pronto estás cerquita de él y que tú tienes siempre de dos sopas, ¿no? O sea, o puedes por un lado acostarte y relajarte y disfrutar esa brecha, saltarla o caerte, ¿no? O sea, de alguna manera. Y yo también creo que no hay una manera adecuada, ¿no? Yo en ese aspecto, a pesar de ser médico de formación, no tengo esa idea como de que todos tenemos que ir únicamente hacia la salud, hacia el bienestar. O sea, sin duda ese es un ideal regulativo, pero yo creo que a veces, este tipo de emociones, experiencias como es la ansiedad, como es la crisis de pánico, a veces creo que es necesario transitarlas, ¿no? Aprender a transitarlas, sin que eso requiera forzosamente que la exterminemos, ¿no? Sino aprender a verlo también como eso, como parte de tu camino y si vas a ser resiliente o no a eso, etcétera. Entonces, bueno, esto es pues nada más como un preámbulo. Obviamente tenemos que hablar del COVID, ¿no? La verdad a mí no quiero meterme tanto ahí, pero de alguna manera, o sea, una de las causas por las cuales vamos a hablar de ansiedad el día de hoy es precisamente porque pues el impacto que está teniendo el COVID en nuestras vidas cotidianas pues justamente es que nos puede fomentar un poco de ansiedad, ¿no? El hecho de que cambiamos nuestros formatos, cambiamos lo que hacíamos en el día a día y de pronto pues nos mandan al encierro con esta idea de minimizar el impacto, ¿no? De que de alguna manera lo que estamos tratando de hacer es eso de aplanar la curva, ¿no? Que ya se volvió tema de memes, ¿no? ¿Cómo le hacemos para aplanar esa curva? Entonces, esta infografía me gusta mucho porque en realidad no es nueva, ¿no? O sea, es más bien mostrando cómo desde hace mucho tiempo se empiezan a hacer esas medidas que son preventivas, ¿no? Para precisamente evitar que los contagios sean masivos. Entonces, de alguna manera, tratar de entender por qué estamos en el encierro, ¿no? Estamos en el encierro justo por eso, porque el problema es que las instituciones de atención a la salud, pues tienen una capacidad. Entonces, si nosotros aplanamos la curva, pues no desbordamos la capacidad del sistema de salud, ¿no? Entonces, la cuestión de encerrarnos y cerrar escuelas y cerrar iglesias, ahora cerraron las playas también, ¿no? Tiene que ver con eso, el que nos mantengamos con una distancia social, ¿no? El que nos estemos lavando las manos todo el tiempo, ¿no? El que aprendamos a toser así, el que dejemos de usar esas corbatas, ¿no? El tratar de quedarse en casa el más tiempo posible, pues a la larga son medidas para proteger a la colectividad, ¿no? Entonces, y obviamente a nosotros mismos también. Entonces, bueno, este es el guión que me gustaría seguir, ¿no? Hablar un poquito de, obviamente hay que partir por las definiciones, de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad. Obviamente voy a plantear la definición más hegemónica contemporánea, que sobre todo viene del DSM, ¿no? Que es el Manual de Diagnóstico Clínico Psiquiátrico. Ese es un manual que ha acompañado a la salud mental por varias décadas
y cada cierto tiempo se renueva, se actualiza, y es de alguna manera, pues, el manual de uso de cualquier psiquiatra, de muchos psicólogos, ¿no? Y es el que de alguna manera trae la validez, ¿no? De lo que vamos a considerar que es un padecer mental, que es una conducta, un comportamiento que tiene características que afectan a nuestra salud mental. Obviamente voy a hacer una pequeña crítica, ¿no? Yo además de ser médico, como decía Octavio, pues soy filósofa, entonces pues sí me gusta llevar un poquito a la reflexión, llevar un poquito al ojo crítico aquellas definiciones. Después voy a plantar mi rollo, que es esta idea de una unidad mente-cuerpo-ambiente para pensar la salud mental. Después vamos a hablar un poquito de padecer y autocuidado, después de padecer y entorno ecológico y social, y después para terminar ya con una parte un poquito más práctica, les voy a hablar un poquito del maravillosísimo nervio vago, de todas las cuestiones buenas y maravillosas que nos puede hacer tener una buena salud del nervio vago, y vamos a acabar con algunas técnicas para estimularlo. Bueno, esta es como una foto que también me parece muy patognomónica de aquella sensación de ansiedad. No sé si alguno de ustedes ha tenido crisis de ansiedad o crisis de pánico en su vida, o en específico en estos momentos de pandemia. No sé, si quieren pueden levantar su manita, y tienen algún icono que tiene que ver con levantar la mano. No, todos han tenido una perfecta salud mental, nunca han tenido ansiedad en su vida. Mira, qué buena suerte. No, yo sí, la verdad. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Sí. Yo siempre presumo que nunca he tenido dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, sin duda la crisis de ansiedad sí he tenido, ¿no? Aquí otro levantó la mano, muchas gracias. También, Jimena, te pido que veas el chat, luego ahí hay mensajes que aparecen. Si te aparece, si no, no te preocupes, podemos dar un espacio para que los leas, pero luego hay comentarios que se hacen a través del chat también. Ok. Sí, no veo el chat. No sé dónde anda. Creo que cuando compartes pantalla se complica un poco ver el chat, entonces no te preocupes, si quieres damos un tiempo después para leer comentarios que aparezcan ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los síntomas más característicos de la ansiedad? Pues son estos, ¿no? La sensación de nerviosismo, la sensación de agitación o de tensión, la sensación de peligro inminente, de pánico o de catástrofe. Hay un aumento del ritmo cardíaco, hay una respiración acelerada, que a veces incluso puede llevar a la hiperventilación. El problema de la hiperventilación es que al sacar tanto dióxido de carbono, el dióxido de carbono de alguna manera es un ácido, y entonces lo que pasa es que nuestro cuerpo se llena de bases, ¿no? de alcalosis, ¿no? Y eso puede ser muy terrible. Bueno, para empezar te puedes desmayar. También puede haber sudoración, ¿no? También pueden haber temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones o tener la necesidad de evitar situaciones que generan ansiedad. Es muy curioso que además estos síntomas, sobre todo los primeros, ¿no? La sudoración, los temblores, la respiración acelerada, el aumento del ritmo cardíaco, también se puede relacionar con un infarto. O sea, de hecho, no es nada raro que las personas lleguen con una crisis de pánico, con una crisis de ansiedad a las urgencias de los hospitales, y que en realidad, creyendo que van a tener un infarto, y pues en realidad es una crisis de pánico. Algo que es muy importante es que incluso desde la medicina científica, siempre se habla de ansiedad como una experiencia, ¿no? Siempre se habla de la ansiedad como una forma de emoción.
¿no? Como una emoción que tiene que ver con valoraciones, que tiene que ver con toda una historia evolutiva previa, pero también se describe como un sentimiento, ¿no? Es bien interesante que se hace esa distinción en que de alguna manera la emoción es un poquito más cognitiva, ¿no? Implica de alguna manera más valoraciones, y el sentimiento, pues se refiere a algo más corporal, ¿no? A eso que uno siente como tal, ¿no? Como dice su epistemología. Entonces, la ansiedad se considera dentro de ese terreno, ¿no? Una experiencia, una emoción, una sintiencia que no es agradable, ¿no? Que todo lo contrario, ¿no? Que te genera una sensación de malestar, de miedo, de que te vas a caer al precipicio, de que no estás pudiendo controlar ni tu cuerpo, ni tu comportamiento, ni lo que haces en tu entorno. Entonces, como también les decía en la entrevista de la mañana, es muy interesante que el describir de esta manera la ansiedad, o sea, si nosotros describimos de esta manera, estamos también planteando que le estamos dando un lugar al cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchen todos estos síntomas. Acuérdense lo que yo les decía que era un síntoma. El síntoma es lo que yo siento, lo que yo le voy a referir al médico, ¿no? Yo me siento así, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver con tu cuerpo, ¿no? Está sudando mi cuerpo está temblando, estoy escuchando cómo late mi corazón, estoy sintiendo mis palpitaciones, ¿no? Me estoy sintiendo débil, ¿no? Estoy sintiendo que algo se acerca, que algo me va a comer, que algo va a explotar, ¿no? O sea, hay esa sensación catastrofista. Y a pesar de que el cuerpo está tan ahí, es muy interesante que simplemente se le plantea como secundario, ¿no? O sea, de que por supuesto que ahí están marcados todos esos síntomas, pero donde se va a hallar, si podríamos localizar la ansiedad en alguna parte de nuestro organismo, pues la localizaríamos aquí, ¿no? La pensaríamos dentro de este sistema nervioso central, ¿no? Que ahí es donde estaría ocurriendo, estaría aconteciendo este fenómeno, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo de alguna manera a la salud mental, y la salud mental nos encanta encapsularla a nivel de nuestro cerebro. Ah, ya vi lo del chat. Ok. Entonces, aquí les pongo cuáles son la clasificación de los trastornos de ansiedad según el DSM-5 y la CIA-10. Ambos son documentos que provienen de la American Psychiatric Association, bueno, el DSM, y la CIE de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? O sea, justamente son estos documentos que validan la práctica clínica, ¿no? La práctica clínica psiquiátrica se valida a partir de estos manuales de diagnóstico. ¿Y qué es lo que nos dice este manual de diagnóstico? Pues que el trastorno de ansiedad, los tipos que hay son ansiedad por separación, mutismo selectivo, agorafobia, trastorno de ansiedad social o fobia social también se le llama, fobia específica, por ejemplo, el tener una fobia a las arañas, trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada, y fíjense cómo en la CIE-10 tenemos otra tipología, ¿no? ¿Por qué me parece interesante poner esto? Porque justamente dependiendo, ¿no? el manual que legitime esta nosología, este trastorno, ¿no? Vamos a tener un acercamiento a la realidad distinto, ¿no? Justamente yo ahora me estoy interesando mucho por la filosofía oriental y traté de encontrar como ansiedad en la filosofía oriental y justamente ni siquiera existe como término, ¿no? Se le llama de otras maneras. Y es bien interesante que su catálogo, su taxonomía, su tipología de este trastorno ansioso es completamente disímil, ¿no? O sea, como también, dependiendo a qué árbol te arrimes, ¿no? Vas a tener una legitimidad completamente distinta, ¿no? Entonces, yo me voy a quedar un poquito con estos tipos, ¿no? La agorafobia yo creo que quizás algunos de ustedes la han padecido, no es como el miedo a los espacios abiertos. Quizás ahora, después de todo lo que nos está pasando, de que tenemos que estar encerrados para evitar el contagio, quizá la próxima vez que salgamos al mundo, ¿no? Nos dé una especie de agorafobia. Y lo muy interesante que también tiene toda esta tipología es que
como que no tiene una relación con lo estadísticamente significativo, ¿no? Si uno se pone a ver, por ejemplo, la cantidad de veces que tú te puedes morir en un avión o la cantidad de veces que te puedes morir en un auto, pues es impresionante, ¿no? Es muchísimo más seguro un avión que un auto, ¿no? Pero la gente le tiene miedo al avión, ¿no? Y la fobia que se le tiene al avión es gigantesca. Gran parte de la población sufre de ese tipo de fobias, ¿no? Lo mismo una araña, ¿no? Una araña tú la puedes pisar, ¿no? Tú puedes como alejarte de ella, la araña no se te va a brincar encima, ¿no? Pero es muy interesante que muchos de los trastornos de ansiedad no tienen de alguna manera esa lógica, ¿no? No, por más que uno pueda plantear que como si uno tuviera una hoja de Excel en el cerebro, ¿no? Que haga una cierta estadística bayesiana y que a partir de ahí sepamos qué tan probable o no es que te mueras por una causa u otra. ¿No? Lo mismo pasa con el coronavirus, ¿no? Ahora estamos espantadísimos, súper ansiosos, súper apanicados por el terrible coronavirus. Y en realidad, pues tendríamos que estar más preocupados por comernos una hamburguesa en el McDonald's, ¿no? O sea, porque es mucho más malo comerse una hamburguesa en el McDonald's, ¿no? Que eso pues te puede conllevar a subirte dosis tremendas de colesterol, etcétera, ¿no? Y el coronavirus pues está un poquito más lejos también, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Como muchas de las fobias también tienen que ver justamente con esta intersubjetividad, con estas publicidades, con todas estas cuestiones que van más allá de la lógica, ¿no? Hay un artículo bien interesante que sacaron hace muchos años ya de la cantidad de gente que dejó de ir al mar después de ver Tiburón, ¿no? O sea, la magnitud, ¿no? Lo mucho que afectó a la psique de las personas ver la película de Tiburón, esa película de Steven Spielberg de los 80s, ¿no? A finales de los 80s, que la gente dejó de ir, ¿no? Ya no quería ir al mar, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban esos tiburones asesinos, ¿no? Entonces, y que eso pasa lo mismo, si vemos en realidad estadísticamente cuántas personas se mueren al año por mordidas de tiburón, pues es mínima, ¿no? Y además, por otro lado, es también esta idea tan antropocéntrica que tenemos de ver a la naturaleza como nosotros mismos, no pensar eso, que la araña te va a ser agresivo y te va a brincar, o que el tiburón te quiere matar, ¿no? O sea, y no ver también al ecosistema como, pues, como lo que es. No, entonces, bueno, esta es la escala de depresión y ansiedad que más se utiliza, es la de Goldberg, ¿no? En realidad es bastante vieja, pero se ha seguido conservando, se sigue utilizando, y en realidad es bastante útil porque si se fijan, o sea, el problema que luego tienen todas estas herramientas es que analizar los datos que se obtienen de ahí luego suele ser un poquito complicado. En cambio, aquí es muy fácil, ¿no? Aquí en cada rubro, ¿no? Te hacen un total en que si es mayor o menor, ¿no? Simplemente ya te lo dice. Entonces, si quieren, hagámoslo rápidamente, si quieren, no lo hagamos todo, pero sí me gustaría más o menos que ustedes mismas, o sea, porque justo lo que intento traer en esta charla es también pensar un poquito en nosotros mismos, en el autoconocimiento, etcétera, no tanto como una herramienta para mí, sino como para ustedes. Entonces, solo les voy a pedir, ¿no? Que aquí simplemente se contesta con sí, ¿no? ¿Mm? Es como muy sencillo, ni siquiera tiene esta escala de Likert, ¿no? Que es como la más común, sino que aquí simplemente vamos a hacerlo con un simple sí y no. Entonces, solo les voy a hacer algunas preguntas como para que ustedes también se vayan poniendo en este mundillo, ¿no? Para que ustedes también se estén preguntando, se estén autocuestionando, si han tenido estos momentos de ansiedad a causa de este encierro post-COVID, ¿no? Entonces voy a preguntar, ¿no? ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión? ¿Sí o no? Sí. ¿Ha estado muy preocupado por algo? ¿Se ha sentido muy irritable? ¿Ha tenido dificultad para relajarse?
Aquí es interesante porque si hay 2 o más respuestas afirmativas, uno tiene que continuar preguntando. Cada pregunta afirmativa vale 1. ¿Ha dormido mal? ¿Ha tenido dificultades para dormir? ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca? ¿Ha tenido algunos de los siguientes síntomas? Temblores, hormigueos, mareos, sudores, diarrea, que se conocen como síntomas vegetativos. ¿Ha estado preocupado por su salud? ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para quedarse dormido? Esto creo que es. ¿Se ha sentido con poca energía? ¿Ha perdido usted su interés por las cosas? ¿Ha perdido la confianza en sí mismo? ¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanzas? ¿Ha tenido dificultades para concentrarse? ¿Ha perdido peso a causa de su falta de apetito? ¿Se ha despertado demasiado temprano? ¿Se ha sentido usted enlentecido? ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas? Y ya para terminar, este es lo mismo. Entonces, lo que a mí me gusta mucho de estos cuestionarios, o sea, que sin duda nos pueden arrojar un montón de información estadística y para eso se utilizan. Pero por otro lado, a mí me gustan mucho porque la manera en que van construyendo las preguntas justamente te puede ayudar mucho a ti, ¿no? Como a ti irte construyendo tu propia realidad, tu propia experiencia, cómo te has sentido últimamente, ¿no? O sea, como que ayudan mucho a que uno pueda llevar estos cuestionamientos a su propia reflexión, ¿no? A su propio terreno del conocerse a sí mismo. Entonces, bueno, mi crítica, que es en realidad una crítica bastante añeja, ¿no? que ha surgido en la psiquiatría crítica, ¿no? Hay muchos modelos epistémicos que critican este tipo de ideas de la salud mental, un tanto reduccionistas. Es que yo creo que la ciencia médica muchas veces conceptualiza al individuo a partir de sus propiedades biológicas y borra el contexto social, ecológico o histórico. A mi modo de ver, los individuos se deben conceptualizar como sujetos biopsicosociales en los cuales la conciencia morbosa, la experiencia del padecer, emerge por la permanente convergencia con factores biológicos, ambientales, culturales y sociales. Los trastornos van a implicar la atribución de cierto significado a la sensación aversiva, por lo que es una experiencia consciente que tiene un significado personal que también se deriva del contexto social en el que se desenvuelve el individuo. Resuelto un evento privado reclamado por un sujeto, por lo que su identidad es trial, de carácter fisiológico, de naturaleza fenomenológica y cultural. Y sigue mi crítica. A ver, déjenme le quito esto para no verlo. Yo creo que el trastorno de ansiedad es poco más que su proceso causal, las condiciones alteradas de la estructura o función de las células o de los órganos, con lo que se obtiene esta definición fisiológica. El problema es que las propiedades cualitativas, ¿no? Toda esta subjetividad de la sensación de enfermar que padece un sujeto, se resisten a este reduccionismo. Todos los aspectos experienciales no son explicados, ¿no? Y que yo creo que esa es la esencia de un padecer, ¿no? Son eliminados por una necesidad metodológica de marginar o incluso eliminar del análisis científico todo fenómeno subjetivo, todo fenómeno intangible, para quedarse solamente con evidencias discernibles y mensurables. ¿Sí? Entonces, justo esa casi siempre es mi crítica, ¿no? ¿Dónde está el componente experiencial? ¿Dónde está el componente fenoménico? ¿No? Cómo la medicina debe ir más allá de eso cuantificable
y encontrar vías más concretas para comprender esa subjetividad humana. Y yo me pregunto si algo que podría servir, ¿no? Algo que también platicábamos en la mañana, ¿no? Como si volviéramos quizás a hacer esas historias clínicas exhaustivas, ¿no? En las cuales nos tomábamos 2, 3, 4, 5 horas en conocer cuál es la experiencia morbosa del paciente, ¿no? En conocer su historia, en conocer sus antecedentes heredofamiliares, en el saber no solamente palparle el órgano enfermo, sino palparle absolutamente todo su cuerpo. O sea, yo me pregunto si volviéramos a ese tipo de prácticas, ¿no? Si empezáramos a tomar en cuenta esas narraciones en primera persona, quizás incluso utilizar todas estas metodologías que ha estado desarrollando cada vez más la fenomenología, ¿no? ¿Cómo eso, si invitáramos quizás a estas narraciones en primera persona, si tuviéramos más herramientas para analizar estas narraciones en primera persona? Yo me pregunto si eso no mejoraría mucho la práctica clínica, la terapéutica e incluso los diagnósticos, ¿no? O incluso también por medio del arte, ¿no? El arte, toda esta nueva entrada que hemos tenido del arte en la terapéutica, también ha sido muy interesante porque precisamente le da ese lugar a la subjetividad, ¿no? Ese lugar a la experiencia de padecer, ¿no? A que podamos platicar, a que podamos narrar. Creo que aquí uno de los comentarios justo es una pequeña narración al respecto. Entonces, pues justo pasa como con este coronavirus, ¿no? Que todos estamos volcados en la etiología, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta enfermedad, ¿no? Todos estamos odiando al pobre virus, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Cuando, pues quizá, justo mi idea, ¿no? Es que tratemos de ir más allá, tratemos de ver que, pues por supuesto que hay coronavirus, ¿no? Nadie va a negar que ahí están los coronavirus, pero también hay una interacción social, ¿no? Que ahora va a tener que ser más aséptica, no vamos a poder hacerlo también, ¿no? Y que también vamos a tener un entorno ecológico en todo este organismo, que precisamente no va a ser solamente un cerebro que se enferma de ansiedad o un sistema nervioso autónomo que se enferma de ansiedad, sino que va a ser todo un organismo integrado, ¿no? En donde la mente y el cuerpo son una unidad, ¿no? Que se autoorganiza para funcionar y para mantenernos vivos. Aquí me gustó mucho esta frase de Brian Eno, no sé si lo conocen algunos de ustedes, es un músico y un productor musical de cierta relevancia. Y dice esto, ¿no? Dice, los sentimientos son más peligrosos que las ideas porque no son susceptibles de evaluación racional. Crecen en voz baja, extendiéndose bajo tierra y estallan de repente por todos lados. Entonces, me gusta mucho esa idea porque creo que eso es lo que pasa justamente mucho con la experiencia ansiosa. Tú todos los días, así como nosotros podemos tener de pronto pequeños brotes psicóticos, ¿no? Todos de pronto podemos tener ciertas alucinaciones, ciertas ilusiones, ¿no? Es una mentira pensar que vivimos en un cuadro de normalidad, ¿no? Todo el tiempo podemos estar teniendo distintas sintomatologías que pueden estar relacionadas con un montón de trastornos psiquiátricos. Pero a la larga, cuando se considera un trastorno psiquiátrico como tal, es justamente porque empieza a invadir tu cotidianidad, ¿no? Porque empieza a invadir tus relaciones personales, porque empieza a invadir tus relaciones laborales, porque empieza a ser una sensación que te acompaña día con día, ¿no? O porque pasa esto que cuenta Brian Eno, ¿no? Porque de pronto el estar guardando ese sentimiento, esa emocionalidad, esa subjetividad día con día, pues llega un momento en que estalla, ¿no? Y que estalla en la forma, por ejemplo, de un infarto, ¿no? O sea, que puede estallar de muchas maneras, ¿no? La presión puede salir en muchos formatos. Entonces, en esta idea que quiero plantearles, voy a hablarles un poquito más del cuerpo, que es mi experticia, pero además de hablarles del cuerpo, también me gustaría hablarles un poquito de esta parte de la unidad que estoy poniendo aquí, ¿no? De ese entorno ecológico que también está apoyando esta unidad biopsicosocial en la que quiero plantear el bienestar, la salud, la enfermedad, todos estos procesos. Algo muy interesante que trajo consigo el coronavirus
fue la cuestión de la zoonosis, ¿no? ¿Qué es la zoonosis? La zoonosis tiene que ver con las enfermedades que se transmiten desde otros animales. Entonces, al parecer, el coronavirus proviene del murciélago, ¿no? Aún no estamos completamente seguros de eso, pero es la hipótesis más aceptada hasta ahora, que al parecer fue una zoonosis proveniente de los murciélagos. Y entonces esto nos lleva a un lugar bien interesante, ¿no? O sea, si nosotros queremos plantear que la ansiedad únicamente está dentro de mi cabeza, ¿no? Nos estamos perdiendo un montón de otras relaciones que podemos tener con el entorno, ¿no? En cambio, si yo empiezo a pensar que la ansiedad está dentro de esta triada, ¿no? De esto que tiene que ver con el entorno que yo también estoy perjudicando y cómo ese entorno también me perjudica a mí, entonces empiezo a entender un poquito mejor esta triada, ¿no? Tengo que empezar a pensar en la salud de los ecosistemas, ¿no? Si no solamente voy a pensar en mi salud mental, en mi salud cerebral, en mi salud orgánica, sino que voy a extender la idea del salud y del bienestar y de este proceso salud-enfermedad hacia afuera, también tengo que pensar en la salud o el bienestar de los ecosistemas, ¿no? Cómo de alguna manera también puedo pensar en la ansiedad que pueden tener los ecosistemas, ¿no? Todos estos hábitats que estamos destruyendo, ¿no? ¿Qué está pasando en todos esos hábitats? ¿Qué está pasando? Porque además nosotros comemos esos hábitats, ¿no? Comemos vacas y pues las vacas son parte de un ecosistema y son parte de un hábitat particular. Entonces, tenemos que empezarnos a preguntar, ¿no? ¿Cuál es esta relación que tenemos con las vacas? ¿Cuál es esta relación que tenemos con los murciélagos? ¿Cuál es esta relación que tenemos con los jitomates? Porque eso es parte de lo que nos conforma a nosotros también, ¿no? E incluso preguntarnos qué tanto hay un montón de zoonosis que aún desconocemos y que no han tenido la publicidad que ha tenido el coronavirus, si no podrían tener ciertas relaciones también con la salud mental, ¿no? ¿Qué pasa? El coronavirus nos ha interesado si quizá también tiene un factor etiológico para provocarnos la ansiedad, ¿no? En esta escala lineal en la que nos invita la biomedicina a seguir, ¿no? O en esta visión un poquito más compleja, que es la que yo les estoy tratando de transmitir, en donde tenemos que vernos como dentro de esta red de la vida que compartimos con muchos otros organismos. Entonces que quizás si yo tengo un trastorno, si yo tengo una enfermedad, no solamente tiene que ver conmigo y con ese factor causal, sino que también tiene que ver con eso, ¿no? Con la ansiedad del ecosistema, con lo que está ocurriendo en el ecosistema, ¿no? No hay que olvidar que la manera en cómo evolucionamos no es de manera unitaria, no es que solamente la especie humana fue evolucionando y de pronto se puso derechita y de pronto ya tuvimos un cerebro gigante y unos prefrontales maravillosos. No, nosotros todo el tiempo fuimos evolucionando, fuimos cambiando a partir de la interacción que tenemos con todos los demás organismos de este planeta Tierra. Entonces no tenemos que perder de vista eso, ¿no? Que también parte de esta generación de trastornos también tiene que ver con que estamos generando una ansiedad en los ecosistemas, ¿no? Que estamos destruyendo los hábitats en los que vivimos y que eso también pueden ser factores etiológicos para causarnos un montón de daños y de formas distintas en nuestra salud mental. Esta es la nueva idea como del árbol de la vida, ¿no? Hace ya mucho tiempo que todas estas ideas de la marcha del progreso se eliminaron, ¿no? Ya se ha tratado de generalizar la idea de que somos un bosque, ¿no? De que en realidad todos no tenemos una jerarquía como tal, ¿no? Todos somos igual de valiosos en el árbol de la vida, ¿no? Como que siempre seguíamos teniendo esta idea de que de alguna manera nosotros como seres humanos somos el pináculo, ¿no? Somos lo último, somos en donde se completó este proceso evolutivo. Y lo que se ha tratado de hacer ahora es vernos un poquito más horizontalizados, ¿no? Empezar a vernos más dentro de niveles más horizontales, en donde todos nos necesitamos con todos, ¿no? Todos somos parte de las cadenas tróficas de uno u otro organismo. Y quitarnos un poquito esa idea tan homocéntrica que tenemos de nosotros mismos. Entonces, me gustaría traer este debate también aquí en esta idea que estoy tratando de plantear, en donde esta crisis de ansiedad que podría estarnos despertando el coronavirus puede provenir de un contagio biológico, pero también puede venir de un contagio emocional y también puede venir de toda esta cuestión más ambientalista,
¿no? De estos miedos atávicos que tenemos, ¿no? O sea, en esta idea también coevolutiva, si traemos un poquito a la evolución por acá, ¿no? La ansiedad también tiene un elemento de sobrevivencia, ¿no? De preservación de ti mismo, de preservación de la especie, ¿no? Es una respuesta que justamente surge para tratar de ver si corres o te quedas, ¿no? Para ver si haces una cosa o haces otra. O sea, tampoco podemos plantear en esto que yo también les digo, que a veces no solo tenemos que eliminar la ansiedad, sino que tenemos que aprender a transitar por ella, ¿no? También tiene que ver con eso. El miedo tampoco lo tenemos que vencer. O sea, el miedo también son de estas emociones que traemos desde hace muchísimo tiempo, que compartimos con un montón de especies y que sirven para que podamos sobrevivir. Pero el problema también es que esto también está muy mezclado, muy vinculado con esta idea que tenemos del control sobre la naturaleza, ¿no? Justo en este lugar en donde nos posicionamos como especie, como que tenemos que tener el control sobre la naturaleza. Entonces, de pronto llega algo como el coronavirus, ¿no? Y nos hace volvernos locos, ¿no? Porque no tenemos control sobre él, porque no tenemos la vacuna, porque no tenemos el tratamiento, ¿no? ¡Qué horror! ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, esto también es algo que despierta nuestra propia herramienta de sobrevivir, ¿no? Es un miedo que tiene también una gran parte de racionalidad, ¿no? En esta, de alguna manera, autoorganización que ocurre entre lo que nos dicen, entre la razón, entre la emoción, entre ese miedo que traemos cargando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lamentablemente, lo que también a veces acaba con el asco moral, ¿no? Con esta idea de me voy separando del otro, porque el otro me puede contagiar, ¿no? Entonces empiezo, además de separarme del otro, también empiezo a generar formas distintas de asco moral, ¿no? De asco social. Que quizá esas son de las cuestiones negativas que podríamos obtener después de estas crisis. Entonces, a mí más bien me gustaría ver las cuestiones, justo como estoy tratando de construirla, que como un sistema complejo en acción, ¿no? Donde justamente tenemos operatividad, donde tenemos que empezar a ponderar distintos valores en distintos niveles de organización, ¿no? Empezar a vernos como justo, como esa unidad, ¿no? De mente y cuerpo, pero siempre también en relación con esa sociedad que nos impone significados, con la que también construimos significados, pero también con esa ecología, ¿no? Con ese hábitat en donde también tenemos que ver qué tanto daño le estamos haciendo a ese hábitat, qué tanto podemos también generar un bienestar con ese hábitat. Proponer así como crear marcos de convivencia, ¿no? Empezarnos a entender también mucho más como colectividad y sí cuestionarnos mucho nuestra forma de habitar el planeta, ¿no? Yo considero que estos son de los elementos de alguna manera reflexivos, críticos, que podemos adquirir de esta crisis de ansiedad, que va justo, que lo que yo quiero plantearles es que va mucho más allá de mi propia ansiedad, de mi propio cuerpo ansioso, sino que de alguna manera se desborda a este ecosistema ansioso, ¿no? Y que nos tiene que llevar a cuestionarnos cuál está siendo nuestra forma de habitar el planeta, ¿no? Sin cuerpo, ¿no? Sin interacción ecológica, ¿no? Como de alguna manera, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos posicionados y nos queremos mover de ahí hacia dónde queremos ir? Se ha vuelto un poquito famoso la idea del síndrome de falta de naturaleza, ¿no? Como se ha visto que toda esta gente que pasa mucho tiempo encerrada o que pasa mucho tiempo en frente de la computadora o que pasa mucho tiempo en la oficina sentada, tiene esto que se le ha denominado el síndrome de falta de la naturaleza, ¿no? Y que se cura tan fácilmente como irse a la naturaleza. En los países primermundistas, por ejemplo en Noruega, ahí no cerraron los parques, ¿no? Está todo cerrado, ¿no? Están también en fase 3, pero en Noruega lo que hicieron fue que dejaron abiertos los parques y los bosques para que la gente pudiera salir a correr, salir a tener una experiencia de sol, de ecología, ¿no? Y la verdad me parece una idea muy interesante, ¿no? El plantear esta idea de
de dejar esos terrenos abiertos, ¿no? Creo que es una manera más interesante de ver estas crisis, de afrontar este tipo de situaciones. Lamentablemente aquí no, yo por ejemplo vivo en Cuernavaca, Morelos, y pues aquí sí, ya nos cerraron hoy, nos cerraron todos los que estaban abiertos, ¿no? Ni modo. A ver, aquí alguien nos pone, Cristina nos pone, recordando, yo cuando fue el año pasado lo del metro, que desaparecían mujeres en el transporte público, Ali y yo cambiamos rutas y esta vez me generaba nervios el salir de casa, después de que pasamos a la fase 2 y tenía que salir jueves y viernes. Creo que mi crisis fue el hecho de llevar menos cosas posibles, cubrebocas y gel antibacterial, además de llegar a casa y dejar mi ropa afuera antes de entrar, que procuraba al salir tener sana distancia, y me impactó al ver a las personas muy normales. Por otro lado, había personas con cubrebocas y guantes. Mi ansiedad creo que muchas veces me lleva a pensar de más las cosas y actuar sobre eso me causa ansiedad y presionar mi contexto. Mi hija también tiene ansiedad generalizada. Muchas gracias, Cristina, por compartir, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poquito ese tipo de narrativas actualmente, ¿no? Que entre que además no sabemos si exagerar, ¿no? Y comprarnos nuestra N95, ¿no? Y salir con guantes, o no, ¿no? Como que además la manera en que se ha abordado el problema desde la Secretaría de Salud en nuestro país también ha sido un poquito extraño, ¿no? A veces dice una cosa, a veces otra. Entonces supongo que también ese tipo de cosas pueden promover esta ansiedad, ¿no? Así que muchas gracias por compartirlo. No, entonces, obviamente, en esta idea que estoy tratando de construir de la unidad mente, cuerpo, ambiente social, ambiente ecológico, para pensar en nuestro bienestar, en nuestros procesos de salud y enfermedad, pues obviamente la idea también es qué lugar le damos a la socialización, ¿no? En cómo todos estamos conectados con todos, somos entes que nacemos sociales y siempre somos sociales. ¿Y qué pasa ahora? Que justamente lo que tenemos que tratar de hacer es mantenernos con una distancia prudente con los demás, precisamente para evitar este contagio. ¿Qué nos dice la ciencia? Que el problema, sobre todo del contagio, pues es que el virus mute, ¿no? O sea, porque ahora sí, todo el mundo dice solo una gripita, pero el problema es que mientras más gente contagiada haya, pues el riesgo de mutabilidad del virus aumenta, ¿no? Entonces, esa es otra de las razones de este aplanamiento de curva. Pero entonces también están empezando a pasar cosas, ¿no? En la mañana platicábamos también un poco de esto, ¿no? De qué vamos a hacer ahora, ¿no? Cómo empezamos a construir estas nuevas coreografías de interacción social para paliar un poco este momento crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezan a ocurrir este tipo de cosas, ¿no? La gente que puede tener acceso a plataformas digitales, pues empieza a organizar estos chats más concurridos, ¿no? Para hacer más conversaciones con tus amigos, ¿no? Con colegas, para hacer reuniones, ¿no? Estos todos traen la P95, ¿no? Esto es algo bien interesante que lo hizo un artista valenciano, en donde precisamente creó esta mujer gigante, ¿no? Que está en una postura meditativa, ¿no? En una flor de loto, pero tiene también obviamente su mascarilla puesta, y también pues empiezan a hacer todas estas cuestiones de utilizar vidrios, ¿no? De utilizar como distintas separadores que eviten el contagio del virus, ¿no? Que son como todas estas nuevas ideas para seguir interactuando socialmente, bajarle un poquito a esa sensación de soledad, ¿no? A esa sensación de falta de tacto humano. O también esta idea de que ahora te puedes empezar a saludar de otras maneras, ¿no? Esto obviamente también lo pongo para que tengamos un poquito esa idea quizá más romántica de incentivar nuestra creatividad para pensar en estas distintas formas de cómo me conecto con los demás, ¿no? Que también pasan cosas como estas. Esta es una fotografía del New York Times en la que se muestra en Las Vegas a todos los homeless, ¿no? A todas las personas que no tienen casa, las mandaron a lotes de estacionamiento
para que tuvieran esta distancia, para que ellos de alguna manera tampoco contagiaran a los demás. Lo más triste de esto es que en Las Vegas todo está desierto, ¿no? La gente no está en los hoteles están completamente vacíos, y que ni siquiera en un momento como este, en donde ellos tienen pues hoteles vacíos, no hayan mandado a todos estos homeless, ¿no? A estos parking lots, ¿no? Estos lotes de estacionamiento, ¿no? En este tipo de medidas. Entonces, bueno, esta es como la idea de cómo ir abordando, cómo a mí me gustaría que fuéramos abordando las enfermedades, los trastornos, los padeceres, ¿no? Pensándolo siempre en este eje, en donde siempre conectemos la parte biológica con la parte social, con la parte ecológica, ¿no? Siempre pensando obviamente en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y en esta segunda parte sí me gustaría hablar más de lo que es una forma de terapéutica para la ansiedad en particular, que se llama la terapia somática. En realidad, las terapias somáticas casi siempre se han utilizado para traumas, para experiencias traumáticas, ¿no? Por eso también se utiliza mucho para la ansiedad, para las crisis de pánico, porque también muchas de las crisis de ansiedad están construidas en traumas pasados, ¿no? En cuestiones que de alguna manera tú vas enseñándole a tu sistema nervioso autónomo, al sistema nervioso que está más relacionado con las emociones, tú de alguna manera le vas enseñando, todos los sistemas tienen memoria, y tú le vas enseñando a tu sistema lo que te da ansiedad, lo que te da miedo, lo que te da angustia. Entonces, a veces cuando ya explota tu ansiedad, ¿no? Cuando ya tienes una crisis de ansiedad como tal o un trastorno de ansiedad generalizado, muchas veces es por toda esa historia, ¿no? de pequeños traumas, de pequeños momentos muy intensos que se van, los va guardando la memoria de tu sistema nervioso autónomo y de pronto pues explota, ¿no? Entonces, la terapia somática lo que trata de hacer es siempre ve la experiencia corporal, la experiencia de algo que puede ser, por ejemplo, un estrés postraumático, ¿no? Como un camino, ¿no? Como un camino en donde tú vas llegando de alguna manera con muchas interrupciones, con muchos obstáculos, ¿no? Pero puedes llegar a la meta, que a la larga la meta no es la curación como tal, sino la resiliencia, ¿no? El hecho de que tú puedas lidiar mejor, puedas transitar mejor con toda esa emocionalidad, con toda esa subjetividad, a partir de conocerte mejor a ti mismo, de aprender a controlar más tus emociones, de aprender a regular más tus procesos. Entonces, en ese aspecto es distinta a una terapia psiquiátrica, no a todas las terapias psicológicas, hay muchas terapias psicológicas que también tienen un poco esa idea, ¿no? Y no voy a poder enseñarles todos los pasos, pero quizás el primer paso, que me parece un paso muy interesante, del que parte la terapia somática, es el de empezar a crear tu zona de seguridad, ¿no? Que uno justamente, así como yo les hice estas preguntas de este cuestionario de Goldberg, ustedes también empiecen a hacerse preguntas, ¿no? De qué es lo que de alguna manera te ayuda a sentirte seguro, ¿no? Que uno tenga un pequeño examen de autoconciencia, un pequeño examen, una pequeña reflexión de sí mismo y se pregunte qué es lo que te da seguridad, ¿no? Así yo me lo puedo preguntar muy rápido, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me da muchísima seguridad es tener a mis hijos cerca, ¿no? O sea, si tengo a mis hijos cerca, como que lo demás no me importa tanto, ¿no? O sea, eso a mí me da, es como parte de mi zona de seguridad, ¿no? El hecho de saber dónde están mis hijos, tener ese como control sobre que mis hijos están cerca y están sanos y están bien. Pero así uno puede ir construyendo su zona de confort, ¿no? Su zona donde se siente seguro, donde se siente que nada le va a pasar, ¿no? Esto además, lo que se recomienda es que por un lado lo hagas escrito, ¿no? Que te pongas, te cuestiones, a ver, ¿qué me hace sentir segura? Y que vayas a todos los rubros, o sea, que incluso te preguntes cuáles son los alimentos que me hacen sentir seguro, ¿no? ¿Cuáles son los espacios, ¿no? Que también busques
¿Qué espacio en tu casa, qué espacio en tu cotidianidad es un lugar donde te sientes seguro, donde te sientes a salvo? ¿No? Y que vayas pensándolo, ¿no? Vayas construyendo de alguna manera, porque esos espacios también se pueden volver muy simbólicos, ¿no? Se pueden volver justamente ese espacio en donde incluso tú ya cuando entras en él, en ese pequeño espacio geográfico que construiste, ya empiezas a sentir esa sensación de seguridad, de que todo está bien. Algo también fundamental es que para este primer paso, te enfoques en tus recursos, ¿no? Que justamente te enfoques en qué es lo que me hace sentir seguro a mí, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo tener control sobre? ¿No? Porque justo si yo llego y te digo, mira, a mí lo que me hace sentir seguro es que me paguen mi quincena todos los 15. Pero pues eso no lo puedo controlar yo, ¿no? Eso pues va a depender de mi empleador, va a depender de la economía, va a depender de cosas que yo no puedo controlar. Entonces eso también es muy importante, enfocarte en lo que tú, en tus recursos, en lo que tú puedes controlar, ¿no? Desde ti, desde donde estás, desde donde te postras. Y de alguna manera es también una manera de echarte porras, ¿no? O sea, de también reconocer, a ver, mira, yo, algo que me pasa es que, por ejemplo, soy muy resiliente de primera intención, ¿no? Si a mí cuando alguien llega y me cuenta algo terrible, ¿no? Como que ahí no me afecta tanto y entonces puedo responder favorablemente, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como buscar también cuáles son esas cualidades que tienes, ¿no? Cuáles son esas cuestiones que tú tienes que sabes que son herramientas que te ayudan a sentirse bien, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cuando aprende ya a respirar mejor, ¿no? A tener este tipo de respiraciones diafragmáticas de manera automatizada, también plantea eso, ¿no? Que al haber aprendido a tener esta herramienta de respirar de manera diafragmática, eso lo ayuda mucho a sentirse en su zona de confort, ¿no? En su zona de seguridad. Entonces, eso como que empecemos con este viaje terapéutico de la terapia somática, empezando con eso, ¿no? Ustedes pregúntense en esta idea de irnos conociendo a nosotros mismos, ir generando esta forma de autocuidado, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me ayuda a sentirme seguro, a sentirme en este espacio en donde nada pasa, ¿no? Imagínense como ese cristal, ¿no? Que te separa del mundo de alguna manera, en donde tú con tus herramientas, ¿no? Con tus experiencias, vas construyendo esa zona de seguridad. Entonces, obviamente para mí el primero de estos pasos es el autoconocimiento. Esta de alguna manera es una herramienta para empezarse a autoconocer, para empezar a reflexionar, pero además de hacer esta reflexión en la cual estás planteando tu propia reflexión, es un poquito tu yo narrativo, ¿no? Estás llegando a tu yo narrativo. También hay que pensar en tu yo corporal, ¿sí? Entonces, hay una cosa bien interesante que se llama anatomía experiencial, que justamente tiene que ver con que uno se pone como dueño de su propio conocimiento y te vas a buscar, ¿no? Todas estas láminas anatómicas, ¿no? Todos estos planos que hay de cómo es el cuerpo humano. Y ya que lo leíste muy bien, ya que te compraste tu atlas de anatomía, ¿no? Ya que entendiste cuáles son todos estos músculos, y este es el deltoides, y el deltoides se agarra de acá y se va hasta acá, y este es el bíceps y se agarra de acá, y acá tengo todos estos otros músculos, ¿no? Y acá tengo los masticadores, y aquí tengo el risorio, y de pronto vas tocándote y también vas descubriendo tu cuerpo, ¿no? Y en esto ayuda muchísimo, pues, todas las herramientas anatómicas que tenemos, ¿no? Yo creo que si uno busca en la red, o busca incluso en un libro de viejo, porque la anatomía no ha cambiado, ¿no? La anatomía sigue siendo la misma desde Vesalio, ¿no? Desde antes, ¿no? O sea, pero bueno, Vesalio fue de los primeros anatomistas en hacer láminas. Entonces, en realidad no hemos cambiado gran cosa, ¿no? O sea, todos los atlas de anatomía, todos podríamos tener acceso a un atlas de anatomía, ¿no? Sin necesidad de tener computadoras, ¿no? Porque atlas de anatomía hay en todas partes. Entonces, tomarse en serio el reconocer tu cuerpo, ¿no? El saber que esta parte es el esternocleidomastoideo y que este otro, ¿no? Yo cuando doy clases en la Facultad de Medicina siempre les digo a mis alumnos que yo creería que todos los seres humanos
cuando entráramos a la universidad, deberíamos de llevar un año de anatomía y fisiología humana. ¿Por qué? Porque todos tenemos anatomía y fisiología humana y debería de ser un conocimiento común, debería de ser de sentido común, ¿no? Todos deberíamos de conocernos mucho mejor a nosotros mismos, más ahora que tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, la anatomía experiencial tiene esta idea de que justo primero conozco mi yo narrativo, ¿no? Primero veo todas esas conceptualizaciones, busco esta zona de confort, de esta zona en donde yo me siento segura, pero también empiezo a conocer mi cuerpo y empiezo a conocer también cómo se siente seguro mi cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son las posturas que a mi cuerpo lo hacen sentirse bien? ¿No? ¿Cuáles son las formas de respirar que le ayudan a mi cuerpo? ¿Cuáles son los sabores que le ayudan a mi cuerpo? ¿Cuáles son las cosas que me caen mal? ¿No? ¿Cuántos de ustedes saben si les cae mal el brócoli, o les cae mal la cebolla, o es el chilito piquín, o es la pimienta? ¿No? ¿Cuántos de ustedes realmente saben que cuando se están tomando un té de hierbas, cuáles de esas hierbas es la que más les gusta? No de esas 7 hierbas que trae, ¿no? Pueden detectar si se tomaron un té de manzanilla o se tomaron un té de hierbabuena o de menta, ¿no? Pueden detectar ese tipo de cosas, ¿no? Eso, empezar a voltear a ver tu experiencia anatómica, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta que me toquen? ¿Qué me gusta a mí tocarme? ¿No? A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo sufro mucho, como vivo pegada a esta cosa, pues sufro de estar en esta postura, ¿no? Entonces tengo que vivir haciendo las posturas opuestas, ¿no? Se supone que por cada hora que uno tenga esto así, debería de al menos estar 15 minutos al revés, ¿no? Para ahí medio regular el asunto. O como les decía en la mañana, por cada 40 minutos de estar sentado, uno tiene que de pronto levantarse y moverse un poco. Entonces, en ese aspecto, uno va conociendo esta anatomía experiencial, ¿no? Va conociendo las partes de su cuerpo que son duras, que no son duras, ¿no? Que te causan placer, que te causan displacer, ¿no? Empiezas a escuchar tu corazón, ¿no? ¿Cuántas de ustedes han escuchado su corazón? ¿No? Cuando uno se queda un ratito en silencio, es bien fácil escuchar tu corazón. Una manera muy fácil de hacerlo es primero sentirlo, y ya cuando lo estás sintiendo, ya después es más fácil que tu oído lo empiece a percibir. Entonces eso, escucharte, escuchar tu peristalsis, por ejemplo, que son todos esos ruidos que tienen tus tripas, después de comer, antes de comer. Las mujeres, por ejemplo, que somos tan cíclicas, que tenemos este ciclo de cada 28 días que nos modifica tanto, también nos ayuda mucho a hacer estos exámenes de conciencia corporal en distintos momentos de nuestro ciclo, ¿no? O sea, plantear, por ejemplo, un poquito antes de mi ciclo, me empieza a dar un poquito antes de mi menstruación, me empieza a dar más ansiedad, empiezo a sentir palpitaciones, empiezo a tener más sudoración, estoy de más mal humor, se me hincha el abdomen, se me hinchan los muslos, qué sé yo, se me hinchan las pantorrillas. En cambio, en el día 12 siento esto y esto otro, ¿no? Mi cutis le pasa esto. Eso, empezar a incluso yo recomiendo mucho que la gente lleve diarios corporales, ¿no? Que haga su propio diario en el que justamente vaya contándose a sí misma, no, mira, el día 12, que es cuando estoy ovulando, ¿no? Pues he sentido cómo se contraen más mis músculos de la espalda, ¿no? Que vayas de alguna manera teniendo como un diario de campo, pero un diario de tu propio cuerpo, de tu propia experiencia anatómica, en donde lo que haces es de alguna manera ir habitando tu cuerpo, ¿no? Habitemos nuestro cuerpo, acordémonos de que lo tenemos y de que es una máquina maravillosa, no una máquina, una complejidad maravillosa, ¿no? Entonces justamente eso nos ayuda mucho a empezarlo a habitar cada recoveco, reconocerlo, por un lado, acompañando de la ciencia, ¿no? De todas estas anatomistas que nos han entregado sus estudios, pero también de tu propia palpación, ¿no? Cuando yo estudié medicina nos enseñaban a hacer esto, que se llama percutir, que es maravilloso porque vas también reconociendo los sonidos que tiene tu cuerpo, ¿no? Vas viendo dónde hay aire, dónde no. Por ejemplo, cuando a mí me da colitis, ¿no? Pues me hago así y pues es un tambor gigante. En cambio, cuando no tengo colitis, pues cuando me percuto, pues no hay ese tipo de sonidos, ¿no? Entonces, de pronto nos acordamos de que no solamente tenemos un cerebro
que implica la ansiedad, sino que tenemos todo este cuerpo, todo este sistema nervioso que se comunica con este entorno y tanto social como ecológico. Entonces, en esta misma idea de habitar nuestro cuerpo, tenemos que reconocer al sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y en parasimpático. A grandes rasgos podemos decir que tienen funciones contrastantes, ¿no? Así como el simpático de alguna manera es el que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Cuando tenemos una ansiedad, una crisis ansiosa, en realidad lo que se activa es nuestro simpático, ¿no? Por eso la sudoración, por eso la frecuencia cardíaca alta, etcétera, ¿no? Por eso la hiperventilación. Entonces, y en cambio el parasimpático de alguna manera es el que nos relaja, ¿no? El que nos ayuda a la digestión, etcétera. Y pues como esta maravilla que es nuestro cuerpo humano, ¿no? Que siempre está buscando formas de autorregularse. Entonces, bueno, el simpático, por ejemplo, dilata las pupilas, inhibe el flujo de la saliva, acelera la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios, inhibe la digestión, ¿no? Inhibe la peristalsis, que son estos ruidos gástricos, bueno, más intestinales, convierte el glicógeno en glucosa, ¿no? Que ese es como el metabolismo de los carbohidratos, secreta adrenalina y noradrenalina, que justo pues son estas hormonas, estos medidores químicos que justamente tienen mucho que ver con esta respuesta de correr, ¿no? De huida, y también inhibe la contracción de la vejiga. Por lo tanto, en realidad, cuando uno se hace pipí de miedo, en realidad, el hacerse pipí es un momento de relajación. O sea, en realidad, el hacerte pipí es justo una manera en que tu propio cuerpo te ayuda a controlar la ansiedad, te ayuda a controlar esa respuesta ansiosa, esa respuesta de furia, esa respuesta de pelea. Entonces, porque eso también es lo interesante. Nuestro propio sistema trata de controlar la ansiedad, ¿no? Trata todo el tiempo de que si tenemos muy activo nuestro sistema simpático, nuestro propio cuerpo trata de ayudarse con el parasimpático para ir equilibrándolo, ¿no? El problema justo cuando ya tenemos un trastorno ansioso es porque ya incluso se escapa del control que puede establecer el parasimpático. Y bueno, el parasimpático hace lo contrario, ¿no? Contrae la pupila, estimula el flujo de la saliva, disminuye la frecuencia cardíaca, constriñe los bronquios, estimula la peristalsis porque estimula la digestión, estimula que salga la bilis del hígado, ¿no? Contrae la vejiga, ¿no? Entonces, y si se fijan, pues este sistema nervioso autónomo sale de varios de los pares craneales que son nervios que salen del cráneo y que van a dar vueltas a todo nuestro cuerpo. En el que me voy a enfocar en esta charla taller es en el nervio vago, ¿no? El nervio vago a mí me encanta incluso por su nombre, ¿no? Justamente se llama vago porque los primeros anatomistas se sorprendieron de que seguían buscaban y seguían encontrando una rama que era la del vago, ¿no? Entonces, por eso le pusieron así, porque andaba por todas partes del cuerpo. Entonces, así es el vago sale por aquí, justamente va dando vueltas por todas partes. Tenemos dos en realidad, son pares, ¿no? Estos nervios craneales salen en forma de pares. Y son los que controlan la mayor parte de nuestro cuerpo. El nervio vago es el par 10, ¿no? Sale uno de cada lado y justamente va dando todas estas vueltas por todo nuestro cuerpo. Tiene mucho que ver con todas nuestras frecuencias, ¿no? Justamente el sistema nervioso autónomo, pues es el que controla nuestras frecuencias respiratorias, ¿no? Cardíacas, ¿no? La que controla incluso también tiene que ver con el control de la sinapsis, ¿no? Todos esos procesos que ocurren en nuestra inconsciencia. ¿Y cómo podemos hacer para estimular este vago? ¿Por qué es importante estimular el vago? Pues, al parecer, según dice la terapia somática, justamente una de las cosas que podemos hacer
para controlar la ansiedad, ¿no? Sin necesidad de recurrir a un médico, ¿no? Una práctica de autocuidado, ¿no? Que también, si no resulta, tenemos que ir con un médico, tenemos que ir con un especialista, ¿no? Si no queremos un médico, puede ser otro tipo de especialista, pero sí en un momento dado, también si no logramos nosotros con nuestras prácticas de autocuidado resolverlo, pues también sí no, tenemos que ir a buscar otro tipo de ayuda, eso también es muy importante. Pero es importante estimular el vago porque justamente lo que hemos visto es que si tú estimulas el vago, aumentas toda la respuesta del parasimpático y entonces en un momento en donde tú te puedes encontrar en una crisis ansiosa, donde todo tu sistema simpático está activado, tú activas el parasimpático a través del nervio vago y así puedes volver a regular esa emoción, esa experiencia de catastrofista, esa experiencia de malestar, ¿no? Tú la puedes tratar de controlar con algunos simples ejercicios. ¿Cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, con la respiración diafragmática. Ahorita si quieren hacemos un pequeño ejercicio de respiración diafragmática. También lo puedes hacer a través de una ducha de agua fría. Y si no te quieres duchar, simplemente te puedes echar agua muy fría en la cara, ¿no? Con eso a veces puede ser suficiente. O también en la parte de atrás, ¿no? En esta parte de atrás, en la nuca, eso que muchas veces lo hacían las abuelitas, ¿no? Lo hacían que uno luego cree que ya no va, ¿no? Y que es una maravilla, ¿no? Entonces justo es muy bueno llegar, ponerte agua fría atrás en la cara. Y si te atreves, si se hace calor, ¿no? Pues échate una ducha entera y así también te despiertas. También murmurar, ¿no? Eso ¿por qué? Porque todos los músculos masticadores, ¿no? Todos los músculos que tienen que ver justo con el hacer esto, están inervados también por ramitas del vago. Cantar, ¿no? La laringe, ¿no? Las cuerdas vocales están inervadas por vago, entonces cantar también disminuye mucho. Y obviamente también decir mantras, ¿no? Este famoso mantra, el Om. Y hay muchísimos mantras más, pero si se fijan, casi todos los mantras justo tienen que ver con la ¿no? Con el que sientan, ustedes mismos hagan ahora ¿no? Y se sienten las cosquillitas, hay un montón de sensaciones que uno tiene con simplemente este murmuro. Entonces eso te puede ayudar a estimular el vago. También es muy interesante que conversar con alguien te ayuda también a regular el vago. Y algo todavía más interesante, o sea, conversar en general, pero si además tú estás conversando y estás cambiando los ritmos, ¿no? De pronto hablas un poquito más bajito, de pronto hablas un poco más fuerte, de pronto vuelves al bajito, ¿no? Esa simple como distonía de ir generando distintos tonos y distintos ritmos al ir hablando, hablar un poquito más rápido, hablar un poquito más lento, más así, ir jugando también con la conversación, también estimula el vago. Meditar, de alguna manera lo que hacemos cuando estamos meditando es mandar a dormir un poco a nuestro sistema nervioso simpático y activar más el parasimpático. Y en realidad meditar, uno como que luego cree que es algo que solo hacen los yogis expertos, pero en realidad cualquiera puede meditar, ¿no? Es algo muy sencillo, ¿no? Uno simplemente lo que hay que tratar de hacer, sobre todo al principio, después uno ya lo puede hacer solito, pero es tener un ritmo que se repita, ¿no? Pueden ser simplemente las palmas, ¿no? Al estarse repitiendo, pueden ser de estos tamborcitos que suenan pim, pam, o sea, la idea es que haya un metrónomo, ¿no? Incluso puede ser un reloj que suene, pero algo que de alguna manera, ¿por qué se hace eso? Porque con eso de alguna manera le mientes, haces que tus frontales, haces que tu conciencia más racional le ponga atención a ese ritmo, a esa sincronización, se concentre en eso. Entonces da pie para que el lado derecho de tu cerebro, como dicen algunos, pues despierte más fácil, ¿no? A mí me parece eso más una metáfora, pero creo que es útil. Y algo que también es interesantísimo y que tiene también que ver con esta unidad mente-cuerpo-ambiente que estoy tratando de fomentar,
es el balance en el microbioma, ¿no? No sé si, yo creo que ya muchos de ustedes saben lo que es el microbioma, ¿no? Todos estos bichitos, todos estos microorganismos con los que vivimos de manera simbiótica, ¿no? Sin los cuales no podríamos vivir, y que pues al principio se creía que solo estaban en nuestra piel, que solo estaban en nuestros intestinos, pero que ahora pues se han encontrado por todas partes, ¿no? Antes el corazón y el cerebro eran dos lugares en donde no había microbioma, ahora ya se encontraron también bichitos en el corazón, y que es interesantísimo porque construye toda una nueva idea de la salud, ¿no? Cómo en realidad nuestra salud y nuestro bienestar tiene que ver justamente con tener a estos microbios viviendo contentos. Entonces, también se ha visto que cuando el microbioma no es estable, cuando el microbioma no está saludable, puede también afectar, puede promover más crisis de ansiedad. Eso también es muy interesante porque se coloca en esta idea de cómo tenemos un eje de la digestión que influye mucho en nuestra mente, ¿no? Que eso también está cada vez más corroborado, hay cada vez más ríos de tinta respecto a ese tipo de investigaciones. Entonces también hay que procurar un balance en el microbioma, ¿no? El balance en el microbioma no solo se refiere a que tomemos probióticos, ¿no? Sino tiene que ver también con esto, con lo que comencé, ¿no? Con esta idea de la anatomía experiencial, con esta idea del autoconocimiento, de conocer qué te cae mal, qué te cae bien, ¿no? Muchas veces uno puede tener un microbioma muy saludable sin necesidad de tomar probióticos o estas cuestiones, o sea, que obviamente también ayudan, y si pueden tener acceso a eso, traten de hacerlo, ¿no? Incluso hacer sus propios probióticos en casa, hay tutoriales en YouTube que te enseñan cómo, no es nada complicado. Pero además tiene que ver con eso, una persona que se alimenta bien, ¿no? Que reconoce cuáles son las cosas que le caen bien, que le caen mal, ¿no? Que tiene una alta ingesta de verduras, ¿no? Suele tener muy buen microbioma, ¿no? O sea, pero bueno, eso también tiene que ver otra vez con este autoconocimiento de uno mismo. Bueno, estas son algunas maneras. Actualmente, como se conoce, la maravilla que es la estimulación vagal, y cómo la estimulación vagal puede ayudar mucho a muchos trastornos de ansiedad, en algunos trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Donde hay pocas terapéuticas, se ha visto que una estimulación del vago, ya con formas como de electrodos, o sea, como directamente llegar al vago y estimularlo, puede ser un proceso terapéutico muy, muy interesante. Pues bueno, aquí nada más les muestro un esquema anatómico de por dónde va el vago, ¿no? Cómo va cruzando, cómo sale desde el cerebro y tiene todas estas ramificaciones, ¿no? Cómo pasa por corazón, pasa por todo digestivo, pasa por laringe, ¿no? O sea, porque además también es interesante que ahorita los ejercicios que les voy a mostrar justamente tienen que ver con todo este viaje que hace el vago por nuestro cuerpo, ¿no? Todo lo que influye. Entonces, también pues toda esta idea de la terapia somática para tratar la ansiedad, que a la larga quiere enseñar al cuerpo a construir resiliencia, ¿no? Aquí les pongo simplemente uno de los autores de la terapia somática más importante, que es el doctor Levine, ¿no? Que justamente él fue de los primeros en proponer esto, ¿no? Cómo a partir de una estimulación vagal puedes ir reconstruyendo narrativas, puedes ir ayudándole a las personas a tener una narrativa distinta de los traumas, y eso les ayuda a sanar, a mejorar, a transitar mejor por esas crisis ansiosas. Porque además, también aunque la terapia somática se enfoca mucho en el soma, en el cuerpo, también se enfoca mucho en esa construcción que tenemos nosotros del cuerpo, ¿no? Entonces también está volviendo todo el tiempo a eso, a cuál es tu propia reflexión, tu propia logia, ¿no? Tu propio lenguaje con la que te refieres a tu cuerpo, a tus sentires, a tus experiencias. Cuando tenemos hipofunción del vago, por ejemplo, tenemos estreñimiento, tenemos depresión, empezamos a regular de manera deficiente el metabolismo de los carbohidratos. De alguna manera una hipofunción del vago te puede llevar a tener más posibilidades de desarrollar diabetes, por ejemplo, lo que no implica que te dé diabetes, ¿no? Puede ser parte de la complejidad que te lleva a eso.
trastornos autoinmunes, desórdenes bipolares. Algo que es súper interesante, que tiene que ver con la hipofunción del vago, es la dificultad para tragar, ¿no? La dificultad para tragar es un síntoma que muchas veces pasa desapercibido y que es un síntoma bien común, ¿no? Muchas veces se confunde con un problema gástrico, con un problema de reflujo, ¿no? Y a la larga tiene que ver simplemente con una hipofunción del vago. Tendencia a atragantarse al comer, desórdenes digestivos, ronquera, migrañas, obesidad, que se te inflamen las articulaciones, subidas repentinas en la presión arterial, puede también ser promotor de enfermedad cardíaca, ¿no? Porque justo si tienes el vago, que es el que te reposa, el que te reduce, ¿no? Lo tienes muy bajo, pues obviamente todo el tiempo hay una alta en la frecuencia cardíaca. Síndrome de fatiga crónica, etcétera. Entonces el aumento del tono vagal va a estar activando mi sistema nervioso parasimpático. Tener un tono vagal superior va a significar que el cuerpo... Cállate. Tú eres muy atractivo. No. Permítenos, Yo quiero. Me Yo gusta el necesito, twerk. Yo necesito. Me gusta el twerk. Yo necesito. discúlpenos, estamos viendo que está pasando esto en las redes de la universidad. Entonces estamos poniendo ahorita un filtro para que no pase. Sí. Okay. Permítenos, Jimena. Ok. No. Hola, mi amigo. Permítanos tantito. Bueno, pues son este tipo de complejidades sociales a las que hay que aprender a lidiar con estas situaciones. Disculpen a todos y creo que ya pusimos el filtro. Ya quedó puesto, ¿eh? Sí, ya quedó. Bien. Sigamos. Gracias. Perfecto. Ok, entonces, bueno, entonces esta idea de que el aumento del tono vagal puede activar este sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y esto nos puede ayudar a controlar crisis ansiosas, ¿no? Tener un tono vagal superior significa que su cuerpo puede relajarse más rápido después de estrés, ¿no? Después de procesos de confusión, después de procesos de angustia, ¿no? El hecho de que empecemos a notar este sistema vagal, este sistema parasimpático, pues puede ser de mucha ayuda. Entonces, les voy a dar simplemente algunos pasos. Simplemente son 7 recomendaciones para aumentar este tono vagal que recomienda la terapia somática, ¿no? Vamos a empezar por la respiración. Disculpa, tú quitaste la presentación, ¿verdad? ¿Yo? No. Sí, creo que se quitó el compartir pantalla. Entonces, si lo puedes, Claro. Ya está, ¿verdad? Ya, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la idea de la respiración consciente. Esto en realidad es súper sencillo y es quizás el ejercicio más básico para empezar a darle más tono a tu vago. Mucho de los ejercicios que tienen que ver con aumentar el tono del vago tienen que ver justamente por los lugares por donde va pasando el vago, ¿no? Por eso también es tan importante tener estas formas de anatomía experiencial, ¿no? Si uno va reconociendo por dónde está el vago, incluso puedes, ¿no? O sea, todos estos ejercicios tienen que ver con eso. La respiración diafragmática o consciente justamente tiene que ver porque el diafragma, por ahí es por donde sale también el vago, ¿no? El hipo tiene que ver con una contracción de una de las ramitas del nervio vago, ¿no? Entonces, y por eso incluso hay ejercicios para quitar el hipo que tienen que ver también con formas de contracción diafragmática, con formas de respiración.
Entonces, esta es para mí el primer paso en cuanto a la parte somática, en cuanto a las técnicas corporales como tal, para empezar a darle más tono a tu vago, ¿no? Entonces, a la larga lo que se pretende es que inhales, ¿no? Y que te metas justamente con el diafragma. Por eso es la idea de la respiración abdominal, ¿no? Por eso es la idea de que tú infles tu panza, ¿no? Si alguno de ustedes tiene un niño menor de 1 año en casa, van a ver que así respiran los niños. Los niños respiran de manera abdominal, inflan su pancita. Hay un montón de técnicas. Hay quien plantea que, por ejemplo, la 5-2-8, ¿no? Que son 5 tiempos de inhalar, 2 tiempos de contraer y 8 de sacar. Hay una que es la 7-7-7, ¿no? Que son 7 de inspiración, 7 de contener y 7 de sacar. Y hay muchas así, ¿no? Quizá a mí me gusta más la que son casi todos los valores iguales, pero igual es bueno, sobre todo si la crisis de ansiedad es muy fuerte. Le va a servir a Paco esta plática, ¿no? Es sacarlo, ¿no? Como de alguna manera, mientras más exhalas, ¿no? Más estás también sacando cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer una 6-6-7, ¿ok? Entonces, vamos a empezar inhalando, ¿no? Acuérdense, inhalamos por las 2 fosas nasales. Ya cuando uno se vuelve súper experto, incluso puedes jugar con inhalar solo de una narina o solo de la otra, ¿no? Dependiendo qué parte de tu cuerpo quieras regular. Pero ahorita vamos a empezar con la más básica, que es simplemente tratar de siempre tener la mejor postura posible. Uno puede estar sentado en forma de loto, ¿no? Que es una forma en donde tu cuerpo está con todos los chakras alineados, ¿no? Eso sonó muy esotérico, pero bueno, los chakras también tienen su razón de ser, no voy a darles ahora la explicación científica, pero bueno, es una manera en donde de alguna manera tienes alineado tu cuerpo. Entonces empiezas inhalando y cuentas mentalmente 6 tiempos, ¿no? Y vas inhalando la manera en que inhalas es que tu panza tiene que expandirse, ¿no? Así tienes que ir entrando los 6 tiempos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Bueno, voy a primero decirles eso, ¿no? Inhalo, voy a inhalar 6 tiempos, voy a inflar mi panza y después voy a contraer mi panza. Como si alguien estuviera a punto de pegarme un puñetazo en la panza, entonces la tengo que poner súper dura. Y ahí me voy a quedar otros 6 tiempos, con la panza así de dura. Y después voy a exhalar 7 tiempos, volviendo a inflar la panza. ¿Ok? ¿Lo intentamos? ¿Están listas? ¿Listos? Está muy fácil, ¿no? Entonces, empecemos. Cuenten 6 tiempos inhalando y aumentando el volumen de su abdomen. ¿Ok? Luego nos quedamos 6 tiempos contrayendo el abdomen. Y ahora cuenten 7 tiempos y exhalen, pero vuelven a inflar la panza mientras exhalen. Esta simple respiración, ustedes lo pueden hacer desde 3 veces hasta 7 veces. Igual no se recomienda hacerla más veces porque uno luego cuando exhala de más, puedes exhalar demasiado y te puedes empezar a sentir un poco mal. Entonces no se recomienda hacerla más de 7 veces. Pero, ¿qué te está ayudando esto? Por un lado, estás poniéndote concentración a ti. Te estás enfocando en tu respiración. Te estás enfocando en los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿No? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? Entonces, llega un momento en que solo estás en ti. Que eso es parte también de la terapéutica, ¿no? El que te estás poniendo atención a ti. No estás pensando en el coronavirus, no estás pensando en el encierro, no estás pensando en la catástrofe económica que viene. No, estás pensando en ti. Estás pensando en tu cuerpo, ¿no? En tus ritmos, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra vez más, ¿no? Vamos a inhalar.
Vamos a contraer la panza, sostener el aire ahí, 6 tiempos. Y vamos a sacar 7 tiempos inflando la panza. Hay algunas variedades, por ejemplo, se recomienda que a veces inhales como si estuvieras poniéndole vapor a un espejo, ¿no? Cuando uno lo hace como... si han hecho eso, ¿no? Que le ponen como vaporcito un espejo para pintar un monito o algo así. También esa es otra forma de respiración consciente, donde todo lo haces así, ¿no? Inhalas y exhalas con esa sensación de como si estuvieras vaporizando. Pero bueno, esta es la más básica, es una respiración que se recomienda hacerla en flor de loto, sentado o también parado. Hay otra que es la sonrisa facial, ¿no? Esto que les contaba, que entre los muchos caminos por los que pasa nuestro vago, pues también pasa por nuestro risorio, que es el musculito que nos hace sonreír. Entonces, esto es bien interesante porque se ha demostrado incluso en estudios, ¿no? Donde si uno llega y simplemente pone una sonrisa, y aunque te estén dando una muy mala noticia, el hecho de que tú estás sonriendo hace que la noticia te parezca menos mala. Entonces, aunque no lo crean, sonreír tiene sus propios atributos, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Entonces, tampoco hay que exagerar la sonrisa, ¿no? Cuando la sonrisa facial, de hecho, se le llama media sonrisa, porque es nada más, o sea, solamente estás llamando al risorio y al masticador, ¿no? Si abres demasiado, estás llamando a muchos otros nervios, entonces ya no solo te enfocas en el vago. Entonces, haces una pequeña media sonrisa, ¿no? Y empiezas a meditar, ¿no? O simplemente haces la sonrisa y ya. Lo que más se te recomienda es que cierres los ojos para que justamente no estés llamando a otros nervios y empiezas a hacer una pequeña meditación, ¿no? O incluso lo puedes acompañar de estas mismas respiraciones, ¿no? ¿Y cómo puedes meditar? Pues justo con eso que les decía, uno puede poner cualquier tipo de metrónomo, cualquier cosa que se repita, o puedes agarrar un rosario, ¿no? Y seguir las bolitas del rosario, ¿no? 1 bolita, 2 bolitas, 3 bolitas, es simplemente seguir cualquier patrón, ¿no? Que tu mente siga cualquier patrón y entonces deja salir más fácil a los otros sistemas. Esto también, esta es otra técnica que se utiliza mucho para el estrés postraumático, ¿no? Para cuando tienes, por ejemplo, crisis de ansiedad, ¿no? Que tiene que ver con autoagarrarte y que también tiene que ver con estimular vago, ¿no? Entonces, primero que nada, te agarras, ¿no? Te agarras esta parte del cráneo, ¿no? Como si estuvieras estimulando tu cráneo. No demasiado fuerte, ¿no? No hay que hacerlo demasiado fuerte, como si estuvieras tratando de quitarte la piel del cráneo, ¿no? Después cambias y haces exactamente lo mismo en tu frente y en tu occipital, ¿no? Que es la parte de atrás. Aquí también puedes ir contando, por ejemplo, 6 tiempos. Después dejas la mano en tu frente y te agarras aquí. Y lo mismo, te tocas, ¿no? Te agarras, como si estuvieras tratando de sacarte la piel, pero no de una manera brusca. Después, justo en donde está tu zona umbilical, ¿no? Haces la misma sensación, ¿no? Vuelves a hacer este ejercicio de tratar de arrancarte la piel con suavidad. Y terminas yendo a tu diafragma, ¿no? Yendo a donde tenemos este piquito, ¿no? Donde de alguna manera si alguien tiene un atragantamiento donde tienes que agarrarle, ¿no? En el epigastrio, si se tocan, ahí tienen como un piquito, ¿no? Que es el apéndice gifoides, ¿no? Entonces, ahí se tocan, justo por ahí es por donde pasa el vago, ¿no? Y se agarran la nuca. Entonces, este es otro ejercicio que sirve mucho para esos momentos críticos. Hay otro que es abrir el corazón, ¿no? Esta posición es muy típica del yoga, ¿no? Y se utiliza mucho
pues ya en grandes yogis, pero en realidad uno puede hacer uno que es mucho más sencillo, que es agarrándose, uno se agarra agárrense sus hombros, se agarran los hombros, ¿m? Y cuando vayan a inhalar, se hacen bolita. Inhalan así y exhalan así. Inhalan así y exhalan así. Pueden ser 3 tiempos, ¿no? Inhalo 3 tiempos y exhalo 3 tiempos. Inhalo 3 tiempos y exhalo 3 tiempos. Tratando de que cuando exhalen, ¿no? Cuando están abriendo el pecho, sientan que están abriendo el pecho, siéntanlo, ¿no? Sientan como nos hemos acostumbrado a estar en esta posición. Entonces disfruten que están abriendo su pecho, ¿no? Y que se están ayudando de los brazos también para abrirlo. Se hacen chiquitas, se hacen grandotas, ¿no? Saquen el pecho, expándanlo lo más que puedan, ¿no? Siempre acompañado también de esta inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Ya uno, si se va volviendo más bueno en esto, puede hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Que yo se los recomiendo cuando ya estén más calentitas, ¿no? Cuando ya hayan hecho otro tipo de ejercicios, porque si no, pues sí se pueden lastimar, pero justamente lo que se intenta es expandir, abrir este pecho. Después tenemos la postura del guerrero y la postura del gato. Estas también son posturas muy típicas del yoga. No, a ver si lo puedo hacer aquí, a ver si me puedo ver a mí misma. ¿No? Entonces, aquí puse mi tapetito, pero no me veo. Ah, no, aquí estoy yo. A ver si logro hacerlo. Se ve un poco oscuro, Jimena, si pudieras prender la luz. Sí, voy. A ver, ahí me alcanzan a ver más o menos bien, ¿no? Entonces, lo que hacemos es más o menos abrirnos un poquitito más de nuestros hombros, ¿no? Y una pierna la voy a dejar mirando hacia allá, pero la otra la voy a voltear hacia allá. Y empiezo a bajar hasta lograr lo más tiempo que pueda. No a fuerza tengo que llegar hasta abajo, lo más que alcancen. Simplemente extiendo los brazos, ¿no? Y miro primero hacia un lado, luego miro al frente y luego miro para acá, ¿no? Y esto se recomienda hacerlo, quedarse ahí un ratito, ¿no? Quedarse unos 10 tiempos, por ejemplo, y cambiar de lado, ¿no? Vuelvo a poner este pie para adelante y este para acá y empiezo a bajar, ¿no? Volteo para acá, volteo para allá. Acuérdense que aquí también están pasando mis nervios vagos, entonces eso me ayuda mucho, ¿no? Y mantener la postura, mantenerte al menos unos 10 tiempos en la misma postura. Y la del gato, esa es todavía más sencilla, me pongo en 4 puntos. Es muy importante tener las manos siempre extendidas, ¿no? No exageradas, pero bastante extendidas. ¿No? Tratar de alinearlas, que siempre el dedo corazón esté hacia el frente. Y entonces le hago como un gato, ¿no? Inhalo y exhalo. Y abro lo más que pueda la columna. Inhalo, sostengo, 5 tiempos y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Entonces, esta, por ejemplo, la postura del gato, se recomienda mucho también, por ejemplo, para despertar, ¿no? Cuando estamos apenas despertando, si queremos tener como un día más reflexivo, un día donde nos sintamos con más bienestar, se recomienda mucho empezar tu día con la postura del gato, ¿no? Como que eso te regula mucho, te activa partes de tu cuerpo, y se recomienda que el guerrero puede ser más para irte a dormir. Ok.
Y bueno, lo que también yo siempre recomiendo es tratar, si tienen un ratito para hacer estas posturas, ¿no? Si están pasando por momentos de ansiedad, tratar de repetir estos 7 pasos, ¿no? Darse una media hora, unos 40 minutos para ustedes mismas y para ustedes mismos, ¿no? Y de alguna manera tomarse varios tiempos, ¿no? Hacer el ejercicio varias veces, estar todo el tiempo. Al principio uno siempre tiene que estar contando, ¿no? Tiene que estar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya después ese tipo de cosas se hacen en automático, pero al principio sí es muy importante estar haciéndote el conteo. Y al final es muy bueno relajarte un ratito, ¿no? Al final de tu día, al final de este proceso que estés llevando, es muy bueno acostarte, ¿no? Poner siempre las manos en posición supina, ¿no? Las manos siempre hacia adelante. Tratar de que tu cabeza no se vaya hacia atrás, entonces ponerte a veces un cojincito o algo para tratar de estar lo más horizontal posible. No abrir demasiado tus piernas, ¿no? Mantener el eje con tus hombros. Y es un momento en el que es bueno cerrar los ojos, si puedes acompañarte, por ejemplo, de una música que te relaje, y justamente empezar a reflexionar. A veces lo mejor, la verdad, es no pensar en nada, ¿no? Si uno logra no pensar en nada es mucho mejor. Muchas veces al principio nos cuesta mucho no pensar en nada, entonces podemos empezar a tener autorreflexiones, pensar en nosotros mismos, pensar en qué tanto me hizo bien esta práctica o no, pensar en qué tanto estoy construyendo, ¿no? Ese lugar en donde me siento seguro, en donde me siento más cómodo. Y yo también creo que ese es un gran momento para, además de pensar en ti, también para pensar en el otro. Para también pensar en la empatía por el otro, en la compasión que podemos tener por el otro, en si yo estoy súper cansada de estar encerrada en mi casa, pues cómo le estará pasando a esa gente que tiene que estar encerrada con 5 personas más en un cuarto pequeño, o pensar en esas personas que no se pueden quedar encerradas y que tienen que irse a arriesgar todos los días a contagiarse. O sea, como empezar también, a mí también me parece un gran momento para acordarte de la otredad, ¿no? Para tener compasión por los demás, ¿no? Para ir como abriendo esta parte más compasiva que también tenemos tan olvidada, ¿no? Y pues esa es un poquito la idea, ¿no? Esto es cómo la terapia somática se enfrenta a las crisis de ansiedad, ¿no? Hay muchos ejercicios más, ¿no? En el próximo taller les quiero dar algunos más, también así sencillitos que ustedes los puedan hacer. Pero a la larga, pues, lo que me gustaría es eso, que tratáramos de pensar en que la ansiedad está en nosotros, pero también está en el otro y también está en el ecosistema, ¿no? Que la ansiedad no solamente está en nuestra salud mental, sino que está en todo nuestro cuerpo. Y que justamente en nuestro cuerpo es en donde podemos encontrar las herramientas también para paliar esa ansiedad, y que tratemos de ir construyendo estas herramientas de conocernos, de conocer nuestra anatomía, de conocer nuestras sensaciones, nuestras experiencias, ¿no? Conocernos más a nosotros mismos, tener más compasión por los otros también, ¿no? Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Quisiéramos una ronda de preguntas, de comentarios para ir cerrando a las 7, ¿te parece, Jimena? Sí, me parece bien. Bien, entonces pues abrimos el micrófono. Por favor, preguntas breves o comentarios también muy concretos. Si se alargan demasiado, les pediremos que traten de ser un poquito más breves, ¿sale? Para que puedan hablar la mayoría de las personas. Entonces, adelante, en cuanto quieran una participación, vamos a hacerlo yo creo que de la manera para ser más ágil, simplemente abren su micrófono y hacen la pregunta. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Una pregunta? Hola, ¿cómo están? Buena tarde, noche. Yo muy brevemente comentar que me parece estupendo esto que la doctora Jimena nos comparte, el conocernos, reconocernos. Y
En la entrevista de la mañana, yo lo voy a repetir para aquellos que no estuvieron, me parece fundamental. Yo recuerdo algunos ejercicios que nos acaba de poner. A mí en lo particular, por ejemplo, la postura del gato, yo la estoy haciendo porque hace algunos años, por estar mucho tiempo sentado, por el tipo de actividad que teníamos, pues tenía problemas de cintura, ¿no? Y creo que es importante también prevenir, ¿no? Algunos de esos movimientos, y vamos a estar mucho tiempo encerrados, sentados frente al equipo, y bueno, me parece estupendo porque hay que cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces, es también hablar, no solamente de mantener el bienestar, sino evitar un padecer por estas nuevas actividades o estas nuevas prácticas, ¿no? Muchas gracias. Nada más, es únicamente lo que quiero comentar. Muchas gracias, José Antonio. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Bueno, quizás yo tengo una pregunta, Jimena. ¿Cuál sería la diferencia entre la ansiedad y el pánico? Y otra vez, un poquito similar a una pregunta que te hice en la mañana, ¿cómo saber cuando pierdes tu capacidad para distinguir la diferencia y se empieza a escalar algo, ¿no? O sea, si pudieras saber o compartirnos un poco la diferencia si la conoces. Pues no, la verdad no sé cuál es la diferencia entre pánico y ansiedad. O sea, ansiedad es un trastorno, el pánico no, ¿no? O sea, se le llaman crisis de ansiedad a ese trastorno o ataques de pánico, ¿no? Pero la ansiedad es una entidad nosológica, ¿no? El pánico no, ¿no? O sea, entonces ahí creo que podría haber, pero muchas veces la crisis de ansiedad también se le puede llamar que es un trastorno de pánico, ¿no? O sea, ahí es donde se vincula. Pero bueno, hay que pensar que la ansiedad sí es un constructo nosológico, pues es eso, está dentro de todos los manuales, ¿no? Actualmente existe, ¿no? O sea, como el pánico yo creo que es más una palabra más coloquial, pues, ¿no? Y que se ha seguido acompañando a las crisis de ansiedad, ¿no? Pero en realidad la entidad nosológica es la ansiedad. Y esto que preguntas pues yo pensaría que cuando o sea, como que incluso yo creo que uno sí se da cuenta cuando necesita más que esto, ¿no? O sea, si justamente empiezas a hacer este tipo de terapias somáticas, empiezas a entender mejor tu cuerpo, empiezas a conocerte y saber qué cosas te dan ansiedad y qué no. Y más allá de realizar este tipo de técnicas, te das cuenta que pues sigues teniendo una ansiedad, ¿no? Que sigues sintiendo una angustia todos los días, ¿no? Que esa sensación de que te vas a caer al precipicio te está acompañando todo el tiempo, ¿no? Que por ejemplo en tus respuestas, ¿no? A veces uno puede sentir, yo estoy súper tranquila, ¿no? Estoy súper tranquila, pero de pronto entra mi hijo, ¡quítate! ¿No? Pues ahí uno dice, híjole, pues quizá no estoy tan tranquila como creo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es también eso, medirte con los otros también, ¿no? O sea, incluso preguntar, oye, tú me ves muy ansiosa, ¿no? A gente con la que estás conviviendo, porque también es cierto que a veces tenemos una idea de nosotros mismos un poquito errónea, ¿no? En donde podemos justo pensar eso, que estamos súper tranquilos, ¿no? Y en realidad estamos con la piernita todo el tiempo vibrando, ¿no? Estamos súper ansiosos, ¿no? Entonces, yo por eso les propongo tanto que se conozcan a ustedes mismos, ¿no? Que se den cuenta cuando tienen esa piernita vibrando, ¿no? Y que busquen más esa sensación, o sea, la sensación del vago es como esa sensación cuando acabas de comer algo súper rico y te dan ganas de dormir. Eso es el vago en toda su expresión, ¿no? Esa es la sensación así de que de verdad dices, qué maravilla vivir, ¿no? Comí delicioso, ¿no? Y ahorita estoy tan relajado que me voy a ir a dormir, ¿no? Y que quizá no lo haces porque tienes 1,500 millones de cosas que hacer, entonces no te duermes, ¿no? Ya no dormimos siestas, ¿no? En esta locura en la que estamos. Pero tratan de identificar esa sensación, esa experiencia como de relajación, de que te puedes ir a los brazos de Morfeo. Eso es el vago así con todo. Entonces, eso es lo que hay que tratar de apostar, ¿no? O sea, tratar de buscar
estimular al vago de esa manera para que tengas esa sensación de bienestar, esa sensación de relajación. Pero si justamente haces técnicas, haces respiraciones, haces posturas, ¿no? Y sigues teniendo esa sensación, pues sí creo que tienes que buscar una ayuda más profesional, ¿no? Buscar a alguien que quizá incluso tendrías que tomar algunos medicamentos, algunos neurolépticos, ¿no? Que también ayudan muchísimo. O sea, también hay que pensar que toda esa química cerebral tiene lo suyo, ¿no? Ayuda a la gente, sobre todo en ciertos momentos particulares de su vida, los puede ayudar mucho a salir del hoyo, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que primero hay que intentarlo uno solito, ¿no? O sea, que sí hay que tratar de tener esta idea de autoasistencia, ¿no? Así de asistirnos a nosotros mismos primero que nada. Y si ya después no funciona, ¿no? Pues sí buscar ayuda profesional o ayuda también en los otros, ¿no? O sea, porque además como que hasta cuando veían esto que yo les decía de platicar, ¿no? Cómo conversar con alguien te ayuda a activar el vago, ¿no? O sea, justo también las crisis de ansiedad tienen que ver con eso, con que uno se siente muy solo, cuando estás como todo encerrado, cuando no has platicado con nadie, ¿no? Cuando de pronto pues te empieza a dar esa angustia de que te vas a morir ahí solito tú, ¿no? Y justo pues todas estas cosas en las que no tenemos control, o sea, el problema del coronavirus es eso, que no tenemos control sobre él. Entonces estamos tan acostumbrados a controlarlo todo que eso pues nos genera muchísima ansiedad. Y que a mí también me parece una gran enseñanza de darnos cuenta cómo pues en realidad no controlamos nada y seguimos creyéndonos más que la naturaleza, cuando la naturaleza sí nos manda un patógeno así, y ahí estamos todos como locos, ¿no? Entonces, reconocer eso, reconocer también el poder que tiene la naturaleza y aprender a que no podemos controlarlo todo, ¿no? O sea, sí, cuando haces este primer examen de conciencia de qué sí puedo controlar, también darte cuenta que no puedo controlar. Y pensarlo como que no está mal, pues, ¿no? No podemos controlarlo todo. Ok, gracias. ¿Habrá una última pregunta o comentario? Pues si quieres, aquí acaban de escribir Luis Carreón en el chat, lo podemos leer si gustas, Jimena. Dice, Jimena, como siempre, excelente presentación con el lenguaje sencillo y concreto y tu visión cultural poco frecuente en nuestros médicos. Listo, pues si no hay ninguna otra pregunta o comentario. Yo no quería hacer una segunda, pero bueno, no se anima, nada más muy brevemente. Comentarle a la doctora Jimena que me parece estupendo esta relación que hace con la cognición, la anatomía y los movimientos. Y quiero comentar algo, sobre todo porque cada vez en las redes sociales está llegando más información, hace este ejercicio, es yoga. Y yo les quiero comentar algo que yo estoy lesionado del hombro por hacer natación y estoy en terapia. Entonces mi terapeuta me decía, hay movimientos que son antinaturales, dependiendo de tu anatomía. Entonces muchas personas ahora vamos a estar encerrados, nos llueve la información, ¿no? Hay videos por todos lados, pero hay movimientos que anatómicamente no es correcto realizar. Y entonces si vamos a estar encerrados y no tenemos un profesional a la mano, a mí me gustaría, si es posible, en el segundo taller, hablar de conocer nuestro cuerpo y hablar de esos movimientos. Por ejemplo, a mí me decía, no hagas este movimiento que a veces en el auto, sentados, tomar un objeto, es un movimiento antinatural. Dice, no coloques tu brazo por encima de la cabeza repetidamente. Lo puedes hacer, sí, pero no hay que hacerlo de manera frecuente, ¿no? A una edad como la mía, hay que tener más cuidado con las rodillas, por ejemplo, moverse en las escaleras. Yo estaba leyendo que ahora se recomienda, de preferencia, no utilizar el elevador. Si vas a salir, muévete por las escaleras, ¿no? Pero no es lo mismo bajar una escalera que subir en escalera, ¿no? Es solamente mi comentario. Muchas gracias. No, muchas gracias, José Antonio, lo voy a tomar en cuenta. Jimena, si quisieras informar cuándo sería el segundo taller para que todas las personas que hoy están aquí puedan alistarse. Claro que sí. El segundo taller va a ser el próximo miércoles a la misma hora, de 5 a 7. De 5 a 7. Bueno, pues ahí está. ¿Es posible que entre personas que no participaban en este taller? Sí. Ok.
bueno, también entonces les invitamos a si conocen a alguien, alguna otra persona interesada en participar, pues les puedan informar. Y bueno, pues nada más agradecerle a Jimena su disposición. Con esto estamos además respondiendo, creemos, de una manera pues, responsable a este momento tan importante. Aunque son herramientas y talleres muy cortos, creo que pueden servirnos a todas y todos para responder a lo más inmediato. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias a todos los participantes. Sí, muchas gracias. Hasta pronto. Manejen la ansiedad. Adiós. Hasta luego.